AB y luego en el tramo BC. Entonces, hacemos aquí nuestro diagrama de cuerpo libre de la barra completita AC, ponemos las reacciones que tenemos abajo y hay que calcular las fuerzas internas en el extremo C para que esto se equilibre con las reacciones y la carga horizontal. Aquí tenemos que la reacción horizontal aquí debe ser de 2 para que 2 más 2 con neutralice el 4. Y si aquí la fuerza axial es hacia abajo de 0.67 más 0.48p, en el extremo C debe ser igualita, pero hacia arriba, para que la suma de fuerzas en Y de 0. Y ya nada más nos quedaría hacer los cortes. Aquí no hay momento en el extremo porque es una articulación. El momento vale 0, al igual que en este extremo. Entonces hacemos nuestros cortes. Para el tramo AB, el corte sería este. Entonces nos vamos aquí al tramo AB, en donde la X va de 0 a 1.50. Y hacemos nuestro corte, ponemos M y sería entonces 2 por X. X es la distancia del corte. Entonces el momento sería igual a 2 por X. La reacción vertical no participa. Por lo tanto, la derivada parcial del momento con respecto a P, pues nos da 0, porque no hay P en esta ecuación. Entonces, esto es una constante. De aquí implica que la integral de la M por entre EI por la derivada parcial de M con respecto a P por dx, pues nos va a dar 0, porque este término es 0. Entonces ya ni nos esforzamos en nada más que indicarlo y nos vamos al siguiente tramo, al tramo de B a C, que estaríamos acá. Aquí la X va a valer de 1,5 hasta 3, es decir, de aquí hasta acá. Aquí es 1,5 y acá sería 3. Esa es la X al punto de corte y obtendríamos la ecuación nuevamente del momento, que sería esta. Sería 2x, pero aparece el 4 ahora, menos 4 por x menos 1,5, para que nos dé el brazo de palanca, y nada más. Entonces el momento nos queda menos 2x más 6. Nuevamente la derivada parcial sería 0, puesto que aquí no hay ninguna p, y la integral pues nos va a dar 0. Entonces toda la barra AC, las integrales nos dieron 0. Nos vamos a la barra BF, que es la barra vertical que está en el extremo derecho, ¿verdad? Y ponemos también su diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, la reacción vertical, la reacción horizontal, y no tiene cargas intermedias, a diferencia de esta que tenía esa carga de 4. Aquí no las hay, está articulado. Entonces hay que calcular estas tres fuerzas internas en el extremo opuesto, es decir, en el punto D, para que la barra quede en equilibrio con suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, suma de momentos debe dar 0, todas las sumatorias deben ser 0. Entonces, si aquí tengo una carga horizontal de 2, acá debo tener una carga horizontal de 2, pero contrario a esta, de tal manera que la suma de fuerzas en X me dé 0. Si aquí tengo una carga vertical hacia arriba de 733 más 1,48p, acá debo tener la misma, pero hacia abajo. Y por suma de momentos, para que eso esté en equilibrio, obtenemos que el momento en este extremo de empotramiento o de continuidad es de 6 en el sentido antihorario. Entonces, bajo estos valores de las fuerzas internas en el extremo D como las reacciones en el extremo F, todas las ecuaciones de equilibrio se cumplen y ya podemos hacer nuestro corte. En este caso es un solo corte de F a D a la distancia X. Nuevamente la barra estamos viendo de abajo hacia arriba y para mí es este lado izquierdo, mi lado derecho, y la X va de aquí a acá. Entonces el momento será igual a 2 por X, este no participa. Entonces simplemente me queda 2 por X. Saco la derivada parcial, me da 0, por lo tanto la integral nos da 0. Entonces esta barra sería 0 su integral. Nos vamos a las barras horizontales, a la barra CD, que es la barra que está por aquí, CAD. Vamos a tomar las fuerzas en los extremos que tengamos ya calculadas y las que no, las vamos a determinar para lograr el equilibrio de la barra. Entonces tenemos la barra AC.
tenemos que es de una longitud de 250, tiene una carga uniformemente distribuidas y aquí tendría una reacción hacia abajo de 0.67 a manera de cortante, 0.67 más 0.48p, que es la reacción opuesta a esta de acá. Es decir, si acá tengo un valor hacia arriba, aquí va a ser hacia abajo y es este valor, es este mismo. Acá tengo una fuerza a la izquierda de 2, acá debo tener una fuerza a la derecha de 2. Entonces, eso se me conviene en mis fuerzas en el extremo C de la barra AD. Tengo la carga y por equilibrio estático calculamos este valor digamos de reacción vertical, que sería una fuerza interna de cortante, la fuerza axial en el extremo derecho y el momento. Rápidamente, por suma de fuerzas en Y obtenemos esta, pero participa la carga y participa este valor de cortante y ya me da esto. Por suma de fuerzas en X obtenemos acá. Aquí está sencillo, si tengo un 2 a la derecha necesito un 2 a la izquierda y ya X está equilibrado en fuerzas. Y el momento este lo obtenemos por equilibrio sumando momentos alrededor del punto D, por ejemplo, y de ahí resulta que este momento de reacción del lado de D sería 731 más 120p. Entonces, por equilibrio estático, aquí está todo totalmente equilibrado. Y ahora sí, hacemos nuestro corte para obtener nuestro momento. Y el momento sería este 0.67 más 0.48p. Como va hacia abajo, daría en el sentido de la M y por lo tanto sería negativo por su brazo que es X. Y luego la carga distribuida. El 2 no tiene efecto sobre el momento flexionante porque es una fuerza axial. Y la carga distribuida sí, sería 1,8 por X y por X entre 2. Sería 1,8 por X cuadrada entre 2 y también sería menos. Ahí tenemos. Simplificando ya nos da esta ecuación. Momento igual a menos 0.67x menos 0.48px menos 0.9x cuadrada. Sacamos la derivada parcial del momento con respecto a p. Esto sería constante y la única donde está la variable de p es acá. Entonces sería menos 0.48x como constante por la derivada de p con respecto a p, que sería 1. Entonces nos queda menos 0.48x. Y ahora, como p finalmente vale 2, si recordamos y regresamos tantito, aquí lo tenemos. Como p sí existe como carga, no vamos a darle el valor de 0, sino de 2. Vamos a sustituir el valor de 2 en la ecuación de momento. Entonces aquí, en lugar de poner el 0.48p, ponemos 0.48 por 2. Sustituimos y ya nos queda la ecuación del momento sustituyendo el p por 2 de menos 1,63x menos 0.92x cuadrada. Y ahora sí, integramos, hacemos la integral de 0 a 250, que es la longitud total de la barra. Es un solo tramo de ecuación de momento. Del momento, que es este, entre el EI, que es el EI de la sección. En este caso, la sección de la barra CD es un EI, entonces ahí está, por la derivada parcial del momento con respecto a X, que es esta, y hacemos la integración. Nos queda como resultado 8.29 sobre EI. Nos pasamos a la barra DE, en donde tenemos el cantilever. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre igual, ponemos nuestra barra que es una longitud de 1,20. Estamos hablando de este extremo de acá, es 1,20. La P que está en el extremo, la carga distribuida. La P que está en el extremo, la carga distribuida. Y calculamos, aunque en este caso no es estrictamente necesario, pero aquí puse el cálculo de las fuerzas internas en el extremo del apoyo para que todo quede equilibrado. Repito, aquí no era necesario hacerlo. Directamente con esto, como mi corte lo voy a hacer de derecha a izquierda, tengo la información aquí para calcular el momento. Y el momento sería menos P por Z, ahí está, menos la W que es 1,8 por Z entre 2. Entonces sería 1,8 por Z cuadrada entre 2. Haciendo la operación, pues aquí tenemos el momento. La derivada parcial con respecto a P sería menos Z por 1. Y esta es una constante, nos da 0.
Entonces ahí está la derivada parcial. Sustituimos el valor de P igual a 2 en la ecuación de momento que tenemos aquí y nos resulta esto. Es decir, menos 2z menos 0.97z cuadrada. Hacemos la integral en función de la variable z, en donde z va a ir de 0 a 1,20, z va a ir de 0 a 1,20 hasta acá. Por el momento, que aquí lo tenemos, entre el EI, que es el EI de la barra, es este de aquí, por la derivada parcial del momento con respecto a P, que es este de aquí, ahí lo tenemos, por dz. Hacemos la integral definida y nos da el 1,62 ahí. Por lo tanto, ya sumamos para calcular nuestro desplazamiento vertical o nuestra flecha vertical en el extremo E, hacemos la suma de todas las integraciones. Estos tres ceros los estoy poniendo para que quede claro que son los que nos resultaron de la barra AC, de la primer barra en sus dos tramos, en el tramo de A a B y de BC. Luego el otro cero es el de la barra FD, este de aquí. Y luego estos dos son los que nos resultaron de las barras horizontales, que son los que tenemos aquí de este lado. Y el 1,62 es este último. Entonces sumamos todo y nos da 9.91 entre E y. Como nos da positivo, quiere decir que va a ser vertical y en el sentido en que pusimos la carga P. Como la carga P la propusimos hacia abajo, entonces la deformación es hacia abajo. Entonces ya interpretamos correctamente y ponemos que la flecha o desplazamiento vertical en el extremo E del marco triarticulado es igual a 9.91 entre EI y es hacia abajo. Entonces con eso queda ya la solución del